Suerte que tienen en Vox es que como de momento no habéis tocado poder, lo podéis ver esto desde la barrera. Pero me gusta saber vuestra opinión porque a lo mejor hay gente que a la hora de votar dice, bueno, ¿y estos cómo van a ser? De los que dicen que se van, cuando no se van. Responsable jurídico de Vox, ¿cuándo debe un político apartarse? Decir, dimito, lo dejo. Pues nosotros lo que tenemos claro es que estamos en un Estado de Derecho, lo que aspiramos es a que exista una justicia independiente y que los procedimientos judiciales se hagan con todas las garantías. Lo voy a decir de otra manera para que me entiendan todos los oyentes. Nosotros creemos profundamente en el artículo 24.3 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia. En una justicia como la actual, en la que está politizada, en la que se utilizan los procedimientos judiciales para hacer política y donde, desgraciadamente, no todos los procedimientos cuentan con todas las garantías a la hora de establecer responsabilidades, nos parece muy peligroso, y en esto creo que estamos defendiendo la política de todos, no la política de un partido, sino la política como algo noble dentro de la sociedad, el hecho de que cualquier persona que asume la responsabilidad de un cargo público tiene que saber que sus adversarios políticos pueden utilizar técnicas como puede ser acusarle falsamente de algún delito y que esto sea la llamada pena del banquillo, la pena del telediario, es decir, que sin haber tenido un procedimiento con todas las garantías, ante la opinión pública aparezca ya como un imputado. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que distinguir? Tenemos que distinguir, en primer lugar, entre lo que es un denunciado, en la legislación actual, lo que es un denunciado o un querellado, que es muy distinto de un procesado y muy distinto de un imputado y muy distinto todavía más de un condenado. Es decir, la mayoría de la gente que habla de fulanito ha sido imputado no distingue si es que únicamente han puesto una denuncia o una querella contra él, si únicamente está siendo investigado en unas diligencias previas de las que luego a lo mejor es apartado porque no existe causa ninguna que justifique esa posible posterior imputación. Puede haber sido imputado y tras un juicio donde ha podido defenderse y aportar todas las pruebas, sea total y absolutamente absuelto. Es decir, a mí me parecen situaciones muy peligrosas, porque cualquier cargo público está sujeto a que mañana reciba una querella, reciba una denuncia. Ante eso, ¿cómo resolvemos en Vox? De momento, en nuestra normativa interna, lo que tenemos establecido en nuestro reglamento interno, que vela de su debido cumplimiento el Comité de Garantías, es que ningún afiliado podrá presentarse, y de hecho estamos ahora en un proceso de primarias en toda España para presentar y elegir democráticamente a quienes serán nuestros cargos en las elecciones municipales a las que nos vamos a presentar. Vox se presenta en todos los ayuntamientos importantes de España, en todos los ayuntamientos en los que podamos constituir listas y en todas las comunidades autónomas. No podrán ser candidatos de Vox ninguna persona que haya sido, uno, o que esté incurso en una causa de incompatibilidad legal, pongamos el caso de un militar que no puede presentarse por un partido político y por tanto no ha sido condenado, o dos, que haya sido condenado por sentencia firme, es decir, no solamente que esté incurso en una causa. Porque además es que tenemos también que distinguir, creo que se estaba adelantando hace un momento, que hay, lógicamente, muy diferentes delitos. Pongamos una persona que en un control de alcoholemia en una carretera le haya sobrepasado la tasa y le imputen un delito contra la seguridad del tráfico. Podríamos decir, a pesar de lo reprochable que es esto en la sociedad, ¿no?, el que alguien conduzca con una tasa de alcoholemia superior, pero podríamos decir que eso es una causa que le inhabilitaría para ser diputado autonómico, diputado nacional o concejal. No lo parece. Es que en el elenco de delitos que tenemos en el Código Penal, pensemos un delito contra el medio ambiente, pensemos en un delito, por ejemplo, ninguno de nosotros está exento por una distracción en el tráfico de atropellar a una persona y estaríamos incursos en un delito y estaríamos imputados y probablemente condenados en un delito de lesiones. ¿Podríamos considerar que esa persona no es digna para ocupar un cargo público? ¿Griñán y Chávez deben dimitir? Yo entiendo que deberían dimitir en el momento en que sean condenados por sentencia firme. Porque claro, si estas personas dimiten hoy, no creo que vaya a ser el caso, la verdad, parece que hay una acumulación de pruebas bastante importante contra ellos. Pero pensemos, estas personas en el Tribunal Supremo, tras un juicio con todas las pruebas, salen absueltos. ¿Quién les devuelve los muchos años? Porque, ojo, no nos olvidemos que los procedimientos en España, si se resolvieran de una manera rápida, ágil, y que pudiéramos tomar la medida cautelar de momento le suspendo, y dentro de 8 meses tenemos una sentencia y usted... No, es que a una persona la inhabilitan hoy
y hasta dentro de 5, 6 o 10 años no ha tenido su sentencia. ¿Y si luego sale absuelto? Y si es al contrario, y si la gente que te está escuchando dice, claro, pero a esta persona la imputan hoy y hasta dentro de 5, 6 u 8 años no sale condenada en firme. Correcto. Se pasa 5, 6, 8 años, o en el caso de la trama Gürtel, creo que son décadas, 5, 6 o 8 décadas hasta que termine aquello. Y en el caso de los seres, mientras va tirando del hilo, la jueza Laya va a decir, bueno, yo calculo que cuando los nietos de Chávez estén en política, a lo mejor se termina esto. Pues para eso nosotros proponemos una reforma en el Código Penal de tal manera que los jueces tengan la facultad de establecer medidas cautelares. Y dentro de esas medidas cautelares esté, en aquellos casos en los que hay unos indicios muy importantes de la comisión de un delito que llevara aparejado posteriormente pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, que pudiera tomar el juez la medida medida cautelar de inhabilitación. Es decir, al final lo que tenemos que hacer con estas cuestiones es no convertirlas en un debate político, sino que debe ser la justicia. Claro, lo que ocurre es que nosotros partimos de la base de que queremos una justicia independiente con unos jueces que no estén politizados y con unos procedimientos ágiles, rápidos y con todas las garantías. Pero nosotros pensemos que en un procedimiento con todas las garantías, aquella persona cuyos indicios sean unos indicios flagrantes de delito, evidentemente existe la medida cautelar. Primera vez que hablamos de esto, ¿eh? Muy rápidamente. Yo ciertamente en la primera intervención me he referido a lo que era, y en eso tiene razón Alberto, a lo que era o lo que debe ser un procedimiento judicial, lo que debe ser una inhabilitación por ley, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es el ámbito interno del partido. Nosotros dentro del partido tenemos un comité de garantías, es un comité formado por abogados, independiente, elegido por la Asamblea General, que tiene su reglamento interno de procedimientos de garantías, que cumple todas las normas, tenemos un estatuto, tenemos un código ético, y es verdad que internamente tú puedes establecer los niveles que quieras de exigencia, eso ya depende de cada partido. Nosotros tenemos un nivel en ese aspecto, creo que bastante exigente a la hora de quienes pueden formar parte. Pero una cosa que me llama la atención de los viejos grandes partidos es que se rasgan las vestiduras cuando sale en la prensa una imputación en la que, como mencionaba antes, no ha habido siquiera juicio y no ha sido todavía formalmente condenado, con los debidos recursos que correspondan después, es decir, cuando no se está respetando siquiera lo que dice un Estado de Derecho, ¿no?, en cuanto a la presunción de inocencia, pero en cambio no tienen ningún problema en que cuando ha sido condenado en firme, sin recurso ninguno, con la Fiscalía en contra y con el Tribunal Sentencial en contra, llegar los órganos políticos de los gobiernos del Partido Popular y del PSOE e indultar a condenados en firme por delitos de corrupción. Y estoy hablando en concreto del primer Consejo de Ministros, del señor Rajoy, donde indultó, y esto debemos recordarlo muchas veces, no ha sido el único, ha habido montones, indultó a 2 condenados en firme por la justicia por casos de corrupción que pertenecían a Convergencia y Unión, y los indultó. Digo yo, hombre, no se rasguen ustedes tanto las vestiduras con respecto con algo que es una noticia que ni siquiera está imputado formalmente y resulta que ustedes se dedican a indultar luego y poner en la calle. Es decir, hay que tener un poquito de coherencia. Por un lado, por resumirlo, una cosa es respetar los procedimientos judiciales, la presunción de inocencia y el derecho que tiene todo ciudadano a defenderse y hasta no ser condenado en firme, que no se le pueda considerar culpable de una imputación que a lo mejor es verdad o a lo mejor es falsa. Como esencial. A ver, y en Vox. Pues no cabe duda, nosotros no en teoría, en la teoría y en la práctica, es decir, tanto en nuestros estatutos como en nuestro reglamento interno. Somos un partido que cumple el artículo 6 de la Constitución en cuanto a que su estructura y su funcionamiento son democráticos y tienen un órgano independiente que vela por ello, que es el Comité Electoral, que es elegido por la Asamblea General y es un comité que evita cualquier tipo de abuso que no sea democrático, cualquier tipo de elección digital a dedo. Nosotros, lógicamente, tenemos 2 tipos de procesos primarios, los que son a órganos internos, en los que únicamente se pueden presentar los afiliados del partido, y en candidaturas se votan y se eligen directamente, sin designación previa de nadie, tanto para el Comité Ejecutivo Nacional como para los comités ejecutivos provinciales o de zona. Eso en cuanto a la estructura interna. Y de cara al exterior, es decir, para conformar listas a cargos públicos electos, como acabamos de celebrar ahora las elecciones primarias para las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, o se están celebrando en este mismo momento elecciones por toda España para lo que van a ser las listas de Vox a las elecciones municipales y al resto de comunidades autónomas de mayo, se pueden presentar todos los afiliados y pueden proponer en sus candidaturas independientes, personas que no estando dentro del partido se considera que pueden tener. ¿Y quién vota?
Los militantes, los simpatizantes. Votan únicamente los que son afiliados, porque claro, la figura de un simpatizante es una persona que le parece bien lo que dices, que te apoya públicamente, pero no está dentro de la estructura del partido. Votan lógicamente los afiliados que conforman el partido. Por tanto, nuestro principio democrático se lleva hasta sus últimas consecuencias y creo que tenemos una organización que ha logrado un equilibrio. Dentro de un año yo creo que hemos tenido ya 5 o 6 elecciones a nivel nacional y otras tantas se van a celebrar ahora, ¿no? Nosotros